Muy buenas tardes, quien les habla el estudiante Freddy Chambilla Yujra, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Undabol. Y hoy quiero presentarles el tema Desarrollo histórico de las misiones cristianas y su impacto en la Reforma. Vamos a hacer una exploración de figuras clave y sus contribuciones a la evangelización. Introducción a las misiones cristianas. Bueno, las misiones cristianas han desempeñado un papel fundamental en la expansión del Evangelio a lo largo de la historia, desde los primeros apóstoles hasta la Reforma protestante. El cristianismo se ha extendido a diversas regiones del mundo mediante la predicación y el establecimiento de iglesias. Las misiones no solo buscaban la conversión de individuos, sino también la transformación de sociedades mediante la educación, la caridad y la instauración de valores cristianos. Importancia de las misiones en la expansión del cristianismo. Las misiones fueron esenciales para llevar el mensaje cristiano a nuevas poblaciones. A través de la evangelización, la traducción de la Biblia y la educación, las misiones facilitaron la conversión de numerosas comunidades y el desarrollo de nuevas iglesias. En los primeros siglos del cristianismo, los misioneros viajaban a tierras desconocidas, enfrentaban persecuciones y establecían comunidades de fe que se multiplicaban con el tiempo. Este proceso se mantuvo a lo largo de la Edad Media, aunque bajo la dirección de la Iglesia Católica. Transformación de las misiones durante la Reforma. La Reforma protestante trajo cambios significativos en la manera en que se concebían y llevaban a cabo las misiones. Aunque en sus primeras etapas no hubo un gran énfasis en la expansión misionera, los reformadores establecieron bases teológicas que influirían en futuros movimientos misioneros. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, la enseñanza de la salvación por fe y la abolición de la intermediación clerical promovieron un nuevo enfoque de evangelización más directo y accesible. Contexto histórico y social de la época. El siglo XVI fue un periodo de mucha agitación y cambio, ya que la Reforma se desarrolló en un periodo de grandes transformaciones sociales y políticas. Factores como el Renacimiento, la invención de la imprenta y los descubrimientos geográficos influyeron en la propagación del cristianismo y en la redefinición de su alcance misionero. La imprenta permitió la difusión masiva de la Biblia y otros textos reformados, facilitando la enseñanza del Evangelio sin la necesidad de estructuras eclesiásticas tradicionales. Al mismo tiempo, las tensiones entre católicos y protestantes generaron conflictos que en algunos casos limitaron la expansión de las misiones. Conflictos y estructuras. Conflictos externos e internos. Las misiones durante la Reforma enfrentaron desafíos tanto externos como internos. Entre los conflictos externos estaban la oposición de la Iglesia Católica, que veía la evangelización protestante como una amenaza a su dominio, y la restricción impuesta por los estados europeos, que limitaban la libertad de culto en muchas regiones. Internamente, las diferencias doctrinales entre los reformadores limitaron la coordinación misionera. Algunas ramas del protestantismo priorizaban la reforma interna de la Iglesia sobre la expansión misionera, lo que llevó a un desarrollo desigual de la evangelización. Política de la época. Los estados europeos estaban profundamente divididos entre católicos y protestantes, lo que marcó
un desequilibrio en la influencia religiosa. Y esto pues limitó una expansión de la reforma que estaban haciendo en Alemania y Suecia. En algunos casos, las conversiones al protestantismo eran vistas más como una estrategia política que como un verdadero movimiento de fe, lo que generó desconfianza y oposición. Falta de estructura. A diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Reformada carecía de una estructura organizacional muy estructurada. Y esto retrasó el desarrollo de un movimiento misionero protestante sólido hasta los siglos posteriores. Sin embargo, a nivel local se implementaron esfuerzos evangelísticos significativos como la predicación y la formación de comunidades de creyentes que se autogestionaban sin una jerarquía centralizada. Figuras clave y sus contribuciones. Comencemos con Martín Lutero. Martín Lutero vivió en un clima demasiado crítico en el ámbito religioso, ya que se enfocaba en esa época una corrupción mayor de la actual clériga y la falta de un acceso a las escrituras, y esto a la vez generó descontento. Su lucha fue por la reforma y una búsqueda de una autenticidad espiritual en este contexto. Sus contribuciones. La más importante contribución que hizo fue la traducción de la Biblia al alemán, permitiendo el acceso directo a la palabra de Dios. Y esto generó que el mensaje cristiano llegara a grandes multitudes de personas, rompiendo directamente el monopolio que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Promovió también el sacerdocio de todos los creyentes, alentando la evangelización local. Hubo una reforma de la teología cristiana. Su énfasis estaba en la salvación por la fe y la autoridad de las Escrituras sobre la tradición eclesiástica. El impacto. Su impacto fue directamente en la educación y en la evangelización, ya que Lutero no organizó misiones en el sentido tradicional, pero su énfasis fue en la escritura y la predicación. Influyó en la evangelización en territorios de habla alemana y más allá. Su labor inspiró a generaciones posteriores de reformadores y predicadores que llevaron el mensaje protestante a otras naciones. Prácticamente se enfocó en la educación y a través de esto llamó la atención de las personas. Juan Calvino. Calvino emergió en un entorno creciente de mucha división religiosa. La visión que tenía era una iglesia reformada y prácticamente hubo crisis en la autoridad papal, llevándolo a ser el líder fundamental en Ginebra. Sus contribuciones. Calvino instauró un sistema eclesiástico basado en ancianos y pastores. Promovió una disciplina moral y estricta. Y esto hizo que se creara un centro teológico en Ginebra, desde donde se enviaron misioneros a diversas partes de Europa.
desarrolló una estructura eclesiástica organizada que sirvió de modelo para futuras iglesias protestantes misioneras. Su impacto. Las misiones fueron avanzando cada vez más. Los misioneros entrenados por Calvino llevaron el mensaje reformado a Francia, Escocia, los Países Bajos y América. Prácticamente fomentó el avance de las misiones y el Evangelio, además de una educación teológica. Pedro Baldo. Baldo fue un comerciante de Lyon, y esto fue un desafío para Baldo, ya que se enfrentó directamente al monopolio eclesiástico al traducir el Nuevo Testamento y poder contribuir con esto al avance del Evangelio. Prácticamente se enfocó en los pobres, y esto hizo que alcance mayor popularidad dentro de este grupo en la cual se enfocó. El contexto cultural y religioso del siglo XII. Este tiempo marcó un control directamente de la Iglesia Católica, donde Baldo abogó sobre la enseñanza laica. Y esto ocasionó mucha oposición dentro del clero. El impacto. Los valdenses sentaron bases para la evangelización protestante. A pesar de que tuvieron muchas persecuciones, su movimiento influyó en los reformadores posteriores y en la expansión del Evangelio en las regiones perseguidas. En conclusión, la Reforma Protestante sentó las bases para la expansión del cristianismo en siglos posteriores. Aunque no se centró inicialmente en la evangelización global, sus principios teológicos como la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes influyeron en el desarrollo de misiones protestantes. Las tres figuras, Lutero, Calvino y Baldo, jugaron un papel crucial en la transformación de la teología cristiana y en la preparación de un camino para los movimientos misioneros futuros. Con el tiempo, las ideas reformadas dieron origen a sociedades misioneras organizadas que llevaron el Evangelio a regiones de todo el mundo, marcando un nuevo capítulo en la historia de las misiones cristianas.